¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Estamos con un nuevo video de su canal Tutor y en esta ocasión vamos a hablar del movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado. Solo va a ser teoría y tratando de entender las diferencias de este tipo de movimiento. No sin antes recordarles que dejen su like, que se suscriban y sin decir más, empecemos. Para empezar tenemos que definir lo que es el movimiento rectilíneo uniforme y el uniforme variado. Bueno, el uniforme, rectilíneo uniforme nos dice que es aquel cuya velocidad a lo largo de toda la trayectoria o de todo el movimiento que realice va a ser constante. Entonces aquí lo que es importante recordar eso, de que, que la velocidad va a ser constante. Con la que inicia va a ser la misma con la que termina. Vamos a utilizar una sola ecuación para ese tipo de ejercicios que va a ser distancia es igual a velocidad por tiempo. Simple, no hay aceleración. Velocidad por tiempo. Obviamente si queremos otro tipo de datos, si queremos la velocidad solo se despeja. Nos quedaría distancia partido tiempo. Si queremos el tiempo sería velocidad partido distancia. Distancia partido velocidad, perdón. Entonces, eso es el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora bien, ¿qué es el rectilíneo uniforme variado? Aquí lo que es importante es la velocidad. ¿Por qué? Como dijimos en el rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. Aquí no, aquí la velocidad es variable. La velocidad con la que inicia no es igual con la que termina. Puede ser más o puede ser menos. Lo que sí va a ser constante es la aceleración. Obviamente puede cambiar en algunos puntos del movimiento, pero eso ya sería una aceleración instantánea. Pero si hablamos de la aceleración tal cual como de todo el movimiento, sería una aceleración media. Entonces esa también sería una diferencia que lo vamos a ver más adelante también. Entonces aquí lo importante es señalar que la velocidad va a ser variable y la aceleración va a ser constante. Un ejemplo de esto puede ser cuando vamos a un carro y nosotros decimos acelerar, entonces lo que pasa es de que el carro agarra más velocidad, pero si nosotros frenamos, eso también es un tipo de aceleración, pero es inversa al movimiento, por lo tanto es una aceleración negativa que está provocando que nosotros bajemos de velocidad. Entonces eso también es importante. Si vamos a aumentar velocidad, tenemos que esperar una aceleración que sea positiva. Ahora, si estamos perdiendo velocidad, tenemos que esperar una aceleración que sea negativa. Pero es importante también ver qué factores o qué componentes son los que entran en juego en esos tipos de movimiento. Que son, en este caso, tres, que serían los importantes, sin contar el tiempo, pues es una unidad constante en todo el tipo de movimiento. Pero vamos a empezar con el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Bueno, el desplazamiento es la distancia que recorre un objeto a lo largo de un camino. Aquí solo vamos a tomar en cuenta el punto de origen y el punto el punto final. Si quisiéramos, por ejemplo, saber todo el recorrido y todo eso, ya no es desplazamiento, sería una distancia recorrida. En este caso, el desplazamiento solo considera inicia en A y termina en B. Ese sería nuestro valor del desplazamiento. Por dónde se movió nuestro vehículo, nuestro objeto, nuestra masa, no importa. Ahora, lo siguiente es la velocidad media. Entonces, ¿qué es la velocidad media? La podemos definir simple. La velocidad media es el cambio de posición en un intervalo de tiempo. ¿A qué me refiero con posición? Un cambio de desplazamiento. Un cambio de desplazamiento en un intervalo de tiempo. Eh, Esto puede ser media instantánea también. Entonces, si es instantánea, se refiere a un preciso momento del movimiento. Entonces, se lo pedirían así como velocidad a los 3 segundos del movimiento, velocidad a los 10 segundos del movimiento, y así. Cambios si hablan de velocidad media, se refieren a la velocidad de todo el movimiento, que puede ser velocidad final o la velocidad inicial, la cual velocidad inicial tiende a ser cero muchas veces, pero eso no es necesariamente siempre.
Entonces, ahora lo que es la aceleración. Bueno, al igual que la velocidad, la aceleración también puede ser media e instantánea y es el mismo concepto. Pero primero, ¿qué es la aceleración? Bueno, la aceleración sería un cambio de velocidad en un lapso de tiempo. Entonces, igual, el otro era un cambio de desplazamiento en un lapso de tiempo, la aceleración es un cambio de velocidad en un lapso de tiempo. Si nos piden la aceleración en un punto específico, esa es aceleración instantánea. Esa no representa la aceleración del sistema, solo representa la aceleración en un punto específico que nos hayan pedido. Pero ahora, si hablamos de la aceleración media, esa ya es la aceleración de todo nuestro movimiento. Y como les decía anteriormente, la aceleración puede ser positiva si estás haciendo que nosotros ganemos velocidad, o puede ser una aceleración negativa si está haciendo que perdamos velocidad. Un ejemplo de la aceleración positiva, como les comentaba, es cuando nosotros aceleramos un carro para ganar velocidad, mientras que un ejemplo de una aceleración negativa sería la gravedad. Cuando nosotros tiramos un objeto hacia arriba, ya vemos que la velocidad disminuye porque la gravedad lo que está haciendo es restando la velocidad. Eso sería puede ser como caída libre o tiro parabólico, donde ya se contempla ese tipo de datos, pero igual en su momento también se le va a ir explicando. Lo importante, el desplazamiento se va a medir en metros, si es el sistema internacional. Obviamente esto puede ser kilómetros, puede ser centímetros, puede ser pies, puede ser millas. Esto obviamente va a depender del sistema al que les estén pidiendo la respuesta. La velocidad media pues peculiarmente es metros por segundo, pero también puede ser centímetros por segundo, kilómetros por hora, millas por hora, pero como les digo también va a depender del sistema. La aceleración en cambio va a ser metros partido segundo cuadrado o metros por segundo cuadrado. Puede ser pies por segundo cuadrado, puede ser centímetro por segundo cuadrado, puede ser kilómetro por hora cuadrada, pero obviamente eso va a depender de cuán grande o cuán pequeña sea nuestro resultado. Y finalmente las ecuaciones. Si se dan cuenta, en el anterior, en el movimiento uniforme, solo teníamos una ecuación. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Pero en cambio, aquí en las ecuaciones para el movimiento variado, tenemos 5. Yo sé que se miran muchas, se miran difíciles, pero cuando vayamos avanzando se van a dar cuenta de que en realidad estas ecuaciones son repetitivas. Esto lo puedo aplicar en movimiento rectilíneo, puedo aplicarlo en movimiento circular, puedo aplicarlo en caída libre, en tiro parabólico, puedo aplicarlo en casi cualquier tipo de situación en donde se maneje un movimiento, ya sea en línea recta o angular. Obviamente va a ir cambiando porque, por ejemplo, aquí consideramos velocidad final, velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Si esto fuera caída libre, aquí en vez de ser aceleración por tiempo, va a ser gravedad por tiempo. Si esto fuera, qué sé yo, movimiento circular, eso sería la velocidad tangencial por la igual velocidad tangencial inicial más la aceleración centrípeta. Entonces esos serían los cambios, pero la base de la fórmula son totalmente las mismas. Entonces, ¿cuáles serían? Tenemos, como les comentaba, 5. Tengo velocidad final es igual a la inicial por la aceleración más la aceleración por tiempo. ¿Cuál es nuestra observación que nos comentan de que aquí no es necesario conocer el desplazamiento? En el segundo tenemos distancia es igual a velocidad por tiempo más un medio la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Cuál es la observación? Que aquí no nos importa la velocidad final. De hecho, si esta es una velocidad inicial 0, simplemente se pone 0. No hay mayor complicación. Tenemos la otra que es casi similar a la anterior, la cual podría ser repetitivo, pero depende de la situación, pues podríamos utilizarla. Donde nos dicen que la velocidad final, la distancia o desplazamiento es igual a la velocidad final por tiempo menos un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, y nos comentan de que no necesitamos conocer la velocidad inicial. La cuarta, que esa sí la utilizaríamos más, al igual que la que sigue, nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado
más 2 veces el cambio de aceleración por el desplazamiento. ¿Cuál es la observación? De que aquí no necesitamos conocer el tiempo. Y por último, tenemos que el desplazamiento igual a la velocidad inicial más la velocidad final partido 2 por tiempo. Aquí, ¿cuál es la nota? Que no necesitamos conocer la aceleración del sistema. Estas ecuaciones van a ser utilizadas únicamente en movimiento variado. Porque, por ejemplo, si yo digo voy a utilizar esta ecuación en el movimiento, como el movimiento uniforme, que sería esta, obviamente no nos va a arrojar el valor o la respuesta que nosotros estamos esperando, porque esto son ecuaciones únicamente para el movimiento rectilíneo uniforme variado, o sea, donde hay aceleración. Entonces, eso es todo por hoy. Un video muy corto, sencillo. Como les comento, eso solo son las bases teóricas de lo que es este movimiento uniforme y variado y las diferencias entre ambos. Más adelante vamos a ver ejercicios, vamos a resolver ejercicios, vamos a gráficas y un montón de cosas más. Si el video les gustó, dejen su like, suscríbanse, compartan para que seamos más. Y si tienen algún comentario, duda, sugerencia, háganos saber en los comentarios. Y sin decir más, eso es todo. Gracias.